Bienvenidos a la noticia de la tarde. Somos Julia, Florencia, Lucas y Diego. Y les presentaremos los acontecimientos más relevantes de la Revolución Francesa. Desde temas políticos hasta avances académicos como culturales y económicos. Los mantendremos informados sobre todo. Comencemos. Espectacular. Bueno, entonces, ¿qué fue la Revolución Francesa? En sí, la Revolución Francesa fue un periodo de profundos cambios políticos, sociales y culturales que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XVIII. Se inició en 1789 con la convocatoria de los Estados Generales y culminó en 1799 con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Se nota que está guionado y que son malos actores. La Revolución Francesa se marcó por la lucha contra justamente el absolutismo monárquico, la promoción de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, y la abolición del antiguo régimen, que en sí, creaba bastante miedo a lo que sería la población. Durante este periodo se llevaron a cabo importantes transformaciones en lo que sería la estructura de gobierno, la sociedad y la economía francesa, incluyendo la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la eliminación de los privilegios feudales y la implementación de reformas radicales. La Revolución Francesa tuvo un gran impacto en lo que sea la historia europea y mundial incluso, al influir en el surgimiento de movimientos políticos y sociales en otros países, por así decirlo, tomando de idea lo que sería la Revolución Francesa. Qué boludo, mamita querida. Y también sirvió para el establecimiento de principios republicanos y democráticos que incluso perduran hasta el día de hoy. Bien, ahora... ahora vamos a hablar de las causas de la Revolución Francesa. Vamos en partes. Causas políticas. La monarquía absoluta. Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta, donde el rey tenía el poder total y tomaba decisiones sin consultar a una asamblea representativa. Este sistema generaba resentimiento y descontento. Pedazo de idiota, por Dios. Descontento entre la población que buscaba más participación en el gobierno. Descontento con la nobleza. La nobleza tenía privilegios especiales y no pagaba impuestos, lo que causaba una gran desigualdad y descontento entre la población común que soportaba la carga fiscal. Debilidad del rey Luis XVI. Luis XVI era visto como un monarca débil e incapaz de tomar decisiones firmes para resolver los problemas del país. Su falta de liderazgo agravó la situación política. Bien, ahora vamos con las causas económicas. Crisis financiera. Francia estaba sumida en una grave crisis financiera debido a los altos gastos de la corte y las guerras. Tengo miedo que termine muy mal esto. Especialmente la participación en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. La deuda nacional era inmensa y el país se encontraba al borde de la bancarrota. Altos impuestos. La carga fiscal recaía principalmente en el tercer estado, campesinos y trabajadores y la burguesía, que soportaba impuestos altos mientras que la nobleza y el clero estaban exentos. No puede haber tanta maldad, mi amor, no puede haber tanta maldad. Mala cosecha y hambruna. En los años previos a la revolución hubo malas cosechas que provocaron una subida en los precios del pan, el alimento básico de la población, lo que generó hambre y descontento entre las clases populares. Ahora vamos con las causas sociales. La desigualdad social. La sociedad francesa estaba estructurada... Creo que se equivocó, creo. La sociedad francesa estaba estructurada en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado. Esta última clase incluía a la mayoría de la población y carecía de derechos y privilegios, generando un profundo resentimiento hacia los dos primeros estamentos. Ascenso de la burguesía.
La burguesía, que era parte del tercer estado, había ganado poder económico, pero no tenía representación política proporcional a su importancia. Esta clase demandaba reformas y un sistema más equitativo. Influencias ideológicas. Las ideas de la Ilustración, que promovían la igualdad, la libertad y la soberanía popular, habían calado el hondo en la sociedad francesa. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu criticaban abiertamente la monarquía y la desigualdad social, inspirando a la población a luchar por sus derechos. Y ahora vamos con las causas culturales. Escuchen y aprendan. Difusión de ideas ilustradas. La Ilustración promovió ideales de razón, derechos humanos y gobiernos representativos. Las obras de los filósofos de la Ilustración se difundieron ampliamente y fomentaron un clima de crítica y cuestionamiento del antiguo régimen. Descontento generalizado. El contraste entre el lujo de la corte y la pobreza del pueblo generó un ambiente de descontento generalizado. La población estaba cada vez más consciente de la injusticia y la corrupción del sistema monárquico. Y ahora vamos con las causas inmediatas. Quiero mi casa. Convocatoria de los Estados Generales. En 1789, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales para tratar de resolver la crisis financiera. Esta asamblea, que no se reunía desde 1614, se convirtió en un foro de quejas y demandas que desencadenaron la revolución. Formación de la Asamblea Nacional. El tercer estado, frustrado por la falta de representación y poder en los Estados Generales, se declaró a sí mismo como la Asamblea Nacional, tomando el control y comenzando el proceso de reformas que llevaría a la caída de la monarquía. Ahora vamos a hablar de los eventos más importantes que transformaron radicalmente la sociedad en aquel tiempo. ¡Impacto! Vamos a empezar con la convocatoria de los Estados Generales en 1789, que buscó abordar la crisis financiera y la política del reino. Tenemos también la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que fue un acto simbólico que representó el levantamiento popular contra el régimen monárquico. También tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, adoptada en agosto de 1789, que proclamaba los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. Tenemos la abolición de privilegios feudales y la implementación de reformas radicales, como la redistribución de tierras y la secularización de bienes de la Iglesia. La ejecución del rey Luis XVI en enero de 1793, que marcó un punto crucial en el conflicto entre monarquía y república. El periodo conocido como el Terror, caracterizado por la represión política y las ejecuciones masivas, llevadas a cabo por el gobierno revolucionario. Y por último, el golpe de estado liderado por Napoleón Bonaparte en 1799, que puso fin a la Primera República Francesa y estableció el consulado, marcando el final de la Revolución Francesa en su forma inicial. Primero que nada, hubo la abolición de la monarquía absoluta, que fue la política que lideró hasta el reinado de Luis XVI y María Antonieta, quienes fueron ejecutados, y luego se abolió dicha monarquía absoluta. Después hubo el establecimiento de una república, que fue en 1792, marcando el inicio de un gobierno republicano. También Es perverso todo. hubo varios cambios en el poder político, surgiendo nuevas figuras políticas y líderes revolucionarios, creando varios cambios en el que sería el gobierno. También se declaró los derechos del hombre y del ciudadano, que fue un documento que proclamaba, más bien dicho, los principios de libertad, igualdad y fraternidad, e influyó bastante a nivel global en los derechos de los humanos. También se medio que cambió el concepto de la soberanía, cambiándola desde que residía en el monarca a residir en el pueblo. No lo puedo creer. Bien, ahora hablaré de lo que serían las consecuencias sociales. Hubo abolición de los privilegios feudales, hubo una gran movilidad social y hubo varias reformas educativas que impulsaron, una educación más accesible y secular. Bien, ahora hablando de las consecuencias económicas, se redistribuyó las tierras de la iglesia y de los nobles, vendiéndolas y siendo confiscadas para mayor ganancia. También hubo reformas fiscales y desarrollo industrial y comercial. Después,
Las consecuencias culturales de esta Revolución Francesa fueron cambios en las instituciones religiosas, que impuso una política de secularización, incluyendo la confiscación de propiedades de la iglesia y la reducción de su influencia en la vida pública. También hubo el nacionalismo, ¿Está chequeado? que se fue la promoción de un fuerte sentimiento de identidad nacional y patriotismo. Y después se difusieron ideas ilustradas. Bien, hablando ahora de los que serían las consecuencias más internacionales, hubo una guerra y expansión napoleónica, pues dicho que Francia se metió en un par de problemas. La policía lo va a averiguar. Después se inspiró para otras revoluciones. Esta Revolución Francesa inspiró a más revoluciones en el resto del mundo y se reconfiguró el mapa europeo. Que las guerras y conquistas napoleónicas lo que hicieron fueron reconfigurar las fronteras y estructuras políticas de Europa. Y bien, ahora las consecuencias legales fueron el Código Napoleónico, que posterior a la revolución, el Código Civil Napoleónico consolidó muchas reformas legales revolucionarias, influyendo en los ¿Qué estás hablando, boludez? ¿Qué estás hablando, boludez? sistemas legales de muchos países. Y tuvo reformas judiciales. Se establecieron algunos principios de igualdad ante la ley y un sistema judicial supuestamente más equitativo y accesible. Durante la Revolución Francesa, varios grupos políticos emergieron con diferentes ideologías y objetivos, jugando roles importantes en los acontecimientos revolucionarios y en la configuración de la política francesa de la época. A continuación, se presenta una descripción resumida de los principales partidos. En primer lugar, los jacobinos. El Club de los Jacobinos se originó como el Club Bretón y se denominó así por reunirse en un antiguo convento de dominicos. Radicalmente republicanos, defendían la soberanía popular, la igualdad y reformas sociales profundas. Entre sus líderes prominentes estaban Maximilien Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat. Implementaron el reino del terror utilizando la guillotina para eliminar a los enemigos de la revolución y promovieron medidas de control de precios y redistribución de tierras. ¡Basta de mentir! Controlaron el Comité de Salvación Pública y fueron el grupo más poderoso durante la fase más radical de la revolución. En segundo lugar, los girondinos, llamados así porque muchos de sus miembros eran de la región de Gironda. Eran moderadamente republicanos, defendían la descentralización, el libre mercado y se oponían al extremismo jacobino. Sus líderes prominentes incluían a Jacques-Pierre Brissot, Jean-Marie Roland y Madame Roland. Inicialmente dominaban la Asamblea Legislativa y promovieron la guerra contra Austria y Prusia para difundir la revolución, pero fueron desplazados y perseguidos por los jacobinos. Aunque influyentes al principio, su poder desinclinó con el ascenso de los jacobinos y muchos fueron arrestados y ejecutados durante el Reino del Terror. En tercer lugar, los Cordeliers, nombrados así porque se reunían en el convento de los Cordeliers, franciscano. Eran más radicales que los jacobinos en algunos aspectos, defendiendo la democracia directa y los derechos de las clases populares. Entre sus líderes prominentes estaban Georges Danton, Jean-Paul Marat y Camille Desmoulins. Fueron críticos severos de la Asamblea Legislativa y apoyaron las insurrecciones populares, promoviendo la abolición de la monarquía y la creación de la república. Tuvieron una influencia significativa en las calles de París y entre las clases bajas, aunque muchos de sus líderes fueron absorbidos por los jacobinos. En cuarto lugar, los Feuillants. Se separaron de los jacobinos y se reunían en un convento de los Feuillants. Eran monárquicos constitucionales, defendieron una monarquía limitada similar a la de Gran Bretaña. Sus líderes permanentes incluían a Antoine Barnave, Adrien Duport y Lafayette. Trabajaron para mantener al rey Luis XVI en el poder con poderes limitados por una constitución, oponiéndose a las medidas más radicales y a la abolición de la monarquía. Fueron influyentes durante la Asamblea Nacional Constituyente, pero su poder desinclinó rápidamente tras la radicalización de la revolución y la eventual caída de la monarquía. En quinto lugar, los montañeses, llamados así porque se sentaban en los asientos más altos de la Asamblea, la montaña. Eran radicales republicanos, alineados estrechamente con los jacobinos, y defendían políticas centralizadoras y radicales. Sus líderes prominentes incluían a Maximilien Robespierre, Louis Antoine de Saint-Just, Georges Copton,
Lideraron el Comité de Salvación Pública durante el Reino del Terror, implementando políticas de guerra total y de represión contra los contrarrevolucionarios. Fueron los más poderosos durante el apogeo del Reino del Terror, pero su influencia terminó con la caída de Robespierre en 1794. Personajes de la Revolución Francesa. Primero, tuvimos a Maximilien Robespierre, líder destacado durante el periodo del terror. Luego, a Luis XVI y María Antonieta, monarcas depuestos y ejecutados durante la Revolución. Por otro lado, tenemos a finales de la Revolución a Napoleón Bonaparte, cuyo golpe de Estado en 1799 puso fin a la Primera República Francesa y estableció el consulado. Íbamos a contarles las etapas, pero iba a ser muy aburrido, así que mejor lo hacemos con un rap. Música, por favor. Vamos a repasar las etapas de la Revolución Francesa. Y dice así. En 1789 la historia se desata, estados generales el rey ya no retrasa. El tercer estado oprimido y furioso exige más voz, quiere un cambio y es obvio. La Asamblea Nacional, el pueblo se organiza. En la cancha de tenis la promesa se formaliza. Una constitución nueva la nación lo pide. El viejo régimen tiembla, ya no hay nadie que lo impide. La revolución en acción, Francia se levanta. Contra la opresión el cambio se adelanta. Libertad, igualdad, fraternidad. En la revolución se forja la verdad. 14 de julio la Bastilla se asalta, el símbolo del poder en el suelo se aplasta, un pueblo armado, la prisión se toma, un grito de libertad, la tiranía se desploma, el gran miedo se expande, en el campo se siente, los nobles huyen, el pueblo los presiente, cosechas quemadas, la revolución avanza, la nobleza se retira, el pueblo toma confianza. Revolución en acción, Francia se levanta contra la opresión, el cambio se adelanta, libertad, igualdad, fraternidad. En la revolución se forja la verdad. 1791 los derechos se declaran, el hombre es libre, la justicia se aclara, una constitución nueva con la monarquía en su lugar, pero el rey Luis XVI su lealtad va a negar. En Varennes intenta escapar, pero el pueblo lo captura, no va a poder zafar. La traición se confirma, la monarquía se tambalea, la república se proclama y el antiguo régimen se apalea. Revolución en acción, Francia se levanta contra la opresión, el cambio se adelanta, libertad, igualdad, fraternidad. En la revolución se forja la verdad. 1792 la república se forma, la convención nacional, la nueva norma. Luis XVI en juicio está, la guillotina lo espera, su reinado se va. El terror comienza, Robespierre en el mando, con la guillotina en lo alto el miedo está avanzando. Los enemigos del pueblo decapitados sin cesar. 1794 Robespierre va a caer, ya lo verás. Revolución en acción, Francia se levanta contra la opresión, el cambio se adelanta, libertad, igualdad, fraternidad. En la revolución se forja la verdad. La convención temido ya en el poder ahora tiene, busca estabilizar pero el caos no detiene. El directorio se instaura en 1795, pero la corrupción interna todo va a cambiar. En el 99 Napoleón se levanta, el directorio cae, el golpe de estado lo adelanta, el consulado toma el mando, la nación reorganiza, Napoleón como cónsul, el orden se centraliza. Revolución en acción, Francia se levanta contra la opresión, el cambio se adelanta, libertad, igualdad, fraternidad. En la revolución se forja la verdad. El consulado se convierte en imperio, Napoleón es emperador, Francia resurge con honor, conquista tras conquista, Europa en su poder, pero en Waterloo su caída va a haber. 1815 los Borbones regresan, la restauración monárquica, el cambio que pescan, pero el espíritu de la revolución en el pueblo permanece, las luchas por los derechos en la historia resplandece. Revolución en acción, Francia se levanta contra la opresión, el cambio se adelanta, libertad, igualdad, fraternidad. En la revolución se forja la verdad. Así fue la revolución de principio a fin, cada etapa marcó un nuevo porvenir. De la monarquía a la república el cambio se vio, la revolución francesa, la historia cambió. La Revolución Francesa es un momento clave en la historia que nos deja un montón de enseñanzas. Imagínate la situación, un pueblo cansado de la opresión, de la desigualdad, que dice basta y decide cambiar las cosas. Es como una película, pero real. Y no cualquier película, sino una de esas que te deja pensando. Lo primero que me viene a la cabeza es cómo el poder concentrado en unos pocos siempre termina mal. Acá en Uruguay valoramos la democracia y la participación y que todos tengamos voz.
Eso en parte se lo debemos a momentos como la Revolución Francesa. Allá, el rey y la nobleza tenían todo el poder y el resto de la gente apenas sobrevivía. Y bueno, eso no podía durar para siempre. Y mira, tampoco no podemos olvidar que la revolución fue violenta y caótica, y eso también nos enseña que el cambio no siempre es fácil ni limpio. A veces es doloroso y requiere sacrificios, pero al final lo que se buscaba era una sociedad más justa, y eso es lo que importa. Al final del día, la Revolución Francesa nos muestra que el poder del pueblo es inmenso cuando se junta por una causa justa. Nos recuerda que no debemos conformarnos con la injusticia y que a pesar de las dificultades, siempre podemos luchar por un mundo mejor. Como decimos acá, hay que meterle para adelante, siempre buscando la igualdad y la libertad para todos.